Mañana te damos gracias. Gracias, Señor, por el regalo de la vida eterna, pero también, Señor, la oportunidad que nos permites de vivir en esta tierra. Aunque ahora sabemos que somos peregrinos, vamos de paso en esta, como tu palabra le dice, la vieja creación, la vieja tierra. Vamos con miras hacia la nueva tierra, hacia el nuevo cielo. Padre, gracias. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a aprovechar al máximo nuestro vivir en esta tierra, dándote, Señor, la gloria y la honra. Ponemos en tus manos este tiempo. Glorifícate, Padre, glorifícate, y que nuestras vidas sean edificadas por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Hijo amado. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, y vamos a leer los versos 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Ese es nuestro pasaje base en esta mañana. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estando ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nuestro tema en estos domingos se va a basar en esas dos palabritas: consumado es. Esta palabra o esta frase, Jesús la pronunció cuando Él estaba clavado en esa cruz, y fue la penúltima palabra que Él pronunció estando en esa cruz. Consumado es. Esta palabra de consumado es, en el griego, en el idioma griego, idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, esta palabra es tetelestai. Ahí va a aparecer tetelestai. Una sola palabra. Una sola palabra para referirse a consumado es. En nuestro español es consumado es. En griego es tetelestai. Y tetelestai significa concluir,
finalizar, completar, terminar, cumplir. Y usted le puede añadir otros sinónimos. Pero eso quiere decir tetelestai, terminar, finalizar algo. Entonces podemos entender, consumado es como un pago en su totalidad. También lo podemos entender así. Ya lo vamos a ir viendo ahorita. Fíjense que esta palabra tetelestai en griego es una palabra que está en tiempo perfecto. En un tiempo perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción se completó en el pasado, pero aún tiene efecto duradero y está vigente ahora en el presente y continúa haciéndolo en el futuro. Entonces, tetelestai tiene un efecto duradero que hasta el día de hoy sigue vigente. Es poderosa, está viva esa palabra, tetelestai. Ese término, hermanos, tetelestai, era común en los días de Jesús, cuando él vivía aquí en la tierra. Un término muy conocido en la sociedad grecorromana, tetelestai, y la usaban, por ejemplo, los siervos, los esclavos. Cuando el amo encomendaba una tarea a un esclavo y éste iba y lo ejecutaba bien y lo terminaba, venía con el amo y decía: amo, tetelestai, ya estuvo. Me parece que voy hasta usar unos mexicanismos que usamos nosotros. Ya estuvo, ¿verdad? Está listo, hecho está, consumado es. ¿Sí? Lo usaban también los artistas. Por ejemplo, un escultor, cuando estaba ahí picando sobre el mármol, haciendo ahí una figura, una estatua, y cuando al fin él veía de que ya estaba todo listo, ya no había necesidad de una pincelada más, decía: tetelestai, he acabado mi obra maestra, listo. Lo usaban también las tropas que venían de una batalla, que venían de la guerra, y cuando la tropa vencedora había sometido a los enemigos, los había derrotado, regresaban con júbilo, gritando: tetelestai, hemos ganado, está sometido el pueblo enemigo, han sido derrotados, despojados. Tetelestai. Tetelestai también era un término contable, y es donde se usaba más. Cuando una persona por fin liquidaba una deuda, por fin terminaba de pagar todos sus pagarés, ¿verdad? ¿A cuánto les ha tocado pagar algo en plazos y te dan ahí 10 pagarés y empiezas con el primero, ¿no? 1 de 10 pagado, al otro mes 2 de 10, al otro mes va el tercer pagaré a pagar 3, y así hasta llegar al pagaré número 10.
Y cuando el deudor por fin terminaba de hacer sus pagos, recibía un recibo sellado, ¿verdad?, por parte del acreedor, y en ese recibo decía tetelestai. Había finalizado su deuda, ya no había que pagar nada más. Había terminado la deuda, terminaron los pagos. Y él recibía pues su recibo donde comprobaba que ya no era deudor, ya estaba libre. Y ya guardaba ese recibo sellado con la palabra tetelestai, consumado es, pagado está en su totalidad, no debo absolutamente nada. Pero la palabra tetelestai o consumado es, en los labios de Jesús, hermanos, cuando él colgaba en esa cruz y él dijo consumado es, fue la palabra más grande dicho por la persona más grande en el tiempo más grande o en el día más grande de la historia. Tetelestai. Tetelestai en los labios de Jesús fue un grito de victoria que la creación estaba esperando desde la caída de Adán, ya que toda la creación entera había sido sujetada a esclavitud y corrupción. Tetelestai o consumado es, no solo lo oyeron los que estaban al pie de la cruz, sino que lo oyeron todos los cielos, la tierra y debajo de la tierra escucharon este exclamor de victoria por parte de Jesús. Consumado es. Tetelestai. Se completó la obra. He terminado la misión. Misión cumplida. Hecho está. El gran predicador Carlos Spurgeon dijo que tetelestai, esa palabra, esa sola palabra, una sola, Spurgeon dijo lo siguiente: tetelestai es un océano de significado en una gota de lenguaje. Porque tetelestai, hermanos, como lo vamos a ver, es profundo. Es bastante lo que Jesús logró con su muerte en la cruz, con su venida a esta tierra. Tetelestai tiene un significado profundo y poderoso. Tan poderoso que hoy estamos aquí sentados disfrutando la gracia de Dios. Voy a repetir lo que Spurgeon dijo tocante a tetelestai. Tetelestai es un océano de significado en una gota de lenguaje. El mismo Spurgeon decía que con una sola palabra, tetelestai, el Antiguo Testamento se puede entender. Con una sola palabra, el cielo se abre para los pecadores. Con una sola palabra, es decir, tetelestai, el perdón está hecho disponible para todos. Con una sola palabra, la salvación por gracia se comprende. Con una sola palabra, Satanás y la muerte es conquistada.
Tetelestai. Con esa sola palabra, el mensaje del evangelio se hace claro. Tetelestai. ¿Qué tal, hermanos? Pero la pregunta forzosa es: ¿qué es lo que terminó Jesús? ¿Qué es lo que acabó Jesús? ¿Qué es lo que consumó con su muerte? ¿Qué deuda pagó en su totalidad Jesús? Bueno, muchas cosas se lograron o quedaron terminadas o quedaron consumadas con la muerte de Jesús. Pero en esta mañana, hermanos, solo nos dará tiempo ver un poquito. Y una de las cosas que terminó Jesús, que consumó Jesús, que acabó Jesús, fue el cumplimiento de las profecías que hablaban de su venida a esta tierra para liberar o redimir a la humanidad caída. Jesús cumplió, fue el cumplimiento de todas las profecías que hablaban de su venida a esta tierra. Los estudiosos, hermanos, de la Biblia, muchos estudiosos concuerdan que más de 300 profecías Jesús cumplió. Yo no le voy a engañar diciendo es que yo ya vi todas. ¿Dónde están las 300 o las más de 300? Pero seguramente cuando estudiamos la Biblia vemos muchas profecías tocante a Él y que sabemos que ya se cumplieron, tocante a su primera venida, a su primera venida. Pero imagínense, más de 300 profecías. Quizás el otro domingo veremos que en el día de su muerte, desde que lo tomaron preso para llevarlo a la muerte, se empezaron a cumplir una tras otra esas profecías. Entonces, hermanos, podemos concluir que las escrituras hablaban de un Mesías. Las escrituras siempre hablaron del Mesías, del Hijo de Dios que habría de venir desde el Génesis. Todas las escrituras apuntaban al Cristo que vendría para terminar la obra de redención. Vamos a ver, hermanos, algunas citas bíblicas donde comprobamos que las escrituras siempre, fíjense, siempre hablaron de Jesús. Fíjense que todas esas historias bíblicas que aprendimos o aprendemos mientras estamos en las clases dominicales de los niños, no nos percatamos de que todas hablan de Jesús. ¿Quién no ha leído o escuchado la historia de Noé, la famosa arca de Noé? Y cuando lo vemos con los ojos naturales decimos: ah, qué bonita historia,
los animalitos y hasta chistes se le ha sacado. ¿Qué animal entró al último al arca de Noé? El delfín. Hasta chiste le hacemos. Pero el arca de Noé hablaba de Cristo. Ahí estaba Cristo escondido en la historia. El arca era Cristo. El arca solo tenía una puerta y solo hay una puerta de salvación. Pero hoy no me voy a meter en sombras, figuras y tipos. Vamos a ver que ya más adelante, primero Dios. Voy despacio, hermanos, ¿verdad? Porque tengo que pensar en la hermana de que pues ella apenas va digeriendo esto. Ya los que son viejitos y dicen eso ya lo domino, échese un sueño pues. ¿Sí? Entonces, si los ujieres ven un viejito durmiendo, déjenlo, no lo despierten. Pero si ven a un nuevo que apenas empieza, dile: a ti te interesa escuchar esto. Por amor a ellos iré despacito. ¿Está bien? Muy despacito. Vamos a ver, Juan 5, 45 y 46. Evangelio de Juan 5, 45 y 46. Es Cristo hablando cuando estuvo aquí en la tierra. Y dice: no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Lean conmigo todos la última parte. Porque de mí escribió él. Ahí había un pequeño detalle con los fariseos, los religiosos de la época de Jesús, y decían: tú eres un farsante, eres un usurpador, tú no eres el Hijo de Dios, blasfemas al decir que eres el Hijo de Dios. Y decían: nosotros solamente le creemos a lo que Moisés escribió. Y Jesús dijo: ay, si ustedes realmente le creyeran a los escritos de Moisés, creerían en mí, porque Moisés escribió de mí. Y Moisés ya había vivido muchos siglos antes que Jesús tuviese esta discusión con los fariseos. Pero ahí comprobamos que el mismo Jesucristo afirmó que los escritos de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Moisés lo escribió. Y ahí esos escritos hablaban del Mesías que iba a devenir. Otro pasaje, Hebreos 10:7, que también tiene su símil en el Salmo 47. Hebreo 10:7 es el que vamos a leer. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién está hablando ahí? Cristo, diciéndole al Padre: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer, para cumplir, para terminar tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Antes no había un libro como el que tenemos, eran rollos de diferente material. Pudiera ser de papiro o pergaminos, pieles de animal, donde estaban escritos
las palabras de Moisés, los profetas, los salmos. Ya lo vamos viendo. Pero él dijo: como en el rollo del libro está escrito de mí. Otro pasaje, Lucas 4, 16 al 21, pero vamos a leer solamente el 21. Verso 21, Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo, estando en la sinagoga, se le dio a leer un rollo de los escritos del profeta Isaías, y él leyó la parte donde Isaías hablaba de Cristo. Por eso Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Eso que Jesús leyó allá en Lucas 4:21 está registrado en Isaías 61, 1 y 2. Nomás para que tome nota. Ahí está en Isaías 61, 1 y 2. Avancemos, hermanos. Lucas 24, del 25 al 27. Dice así: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para hacer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y miren el verso que sigue: y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían las escrituras, las de Moisés y los profetas. ¿Se da cuenta cómo las escrituras apuntaban a Jesús? Por último, otro, Lucas 24, 44 y 45. Dice así: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Dos puntos. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya les dije que los escritos de Moisés son 5, lo que se le llama el Pentateuco o los libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y menciona los salmos. Tenemos 150 salmos en la Biblia, y muchos hablan del Mesías que habría de venir. Pero también están los profetas: Isaías, Jeremías, Daniel, Zacarías, Joel, etcétera, etcétera. Los profetas hablaron del Mesías. Por eso Jesús les dice que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
Y que dice la última parte: y ellas son las que dan testimonio de mí. Todas las escrituras. Lo vemos en la historia de Jonás, en la serpiente de bronce, la roca en la peña de Oreb. Ya llegaremos en su momento, si Dios lo permite, ver todos los tipos y las sombras donde hablaba de Jesús. Y era necesario que los escritos, toda sombra, figura, tipo que hablaba de Jesús, se manifestara, que la gente pudiera ver la realidad. Y Cristo fue la realidad de todo lo que se dijo de Él en el Antiguo Testamento. Sigamos, hermanos. Bueno, dije no traje mi teléfono, pero aquí lo anoté. Este mismo San Juan 5:39 lo voy a leer en la versión NTV. En la NTV, miren cómo dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí, dijo Jesús. Las escrituras señalaban a Jesús. Entonces todas las escrituras del Antiguo Testamento hablaban del Mesías que había de venir para efectuar la redención. Las escrituras a que Jesús se refería, hermanos, eran los escritos del Antiguo Testamento. Cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, todavía no existían los evangelios escritos, no estaban las cartas de Pablo, ni las de Pedro, ni las de Juan. A las escrituras que él se refería eran las del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver algunas profecías, solo algunas, hermanos, las más clásicas, las más conocidas que Jesús cumplió, para que él pudiera decir: tetelestai, consumado es, todo lo que se escribió de mí lo he cumplido. Yo soy la realidad de todo aquello que fue escrito. Miren, la profecía mesiánica, o que hablaba del Mesías, es la más antigua, que es Génesis 3:15, hermanos. La más antigua, Génesis 3:15. Antes de leerlo, déjenme decirles esto. Una profecía mesiánica es una predicción del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Eso es una profecía mesiánica, predicción del Antiguo Testamento que hablaba sobre la venida del Mesías. Y vamos a ver la primera del Antiguo Testamento, que está en Génesis 3:15, la más antigua. Fíjense, hermanos, que esta la dio Dios mismo. Dios fue el primer profeta, vamos a llamarle así. Dios fue el primer profeta que habló sobre la venida de su Hijo a la tierra. Él fue el primero que dio la buena noticia después que Adán había pecado. Dios fue el primer evangelista que dio la buena nueva o la buena noticia sobre la venida del Mesías. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza
y tú le herirás en el calcañar. Miren, hermanos, la primera del Antiguo Testamento en el 3:15 del Génesis, tuvieron que pasar casi 4,000 años para que se estuviese cumpliendo precisamente cuando Jesús estaba en la cruz. Miren, ¿hasta cuándo vino el cumplimiento de esa primer profecía mesiánica? Hasta hace 2,000 años apenas se cumplió. Pasaron 4,000 años. Pero Dios es fiel a su palabra y Él cumple. Por eso todo lo que Él ha dicho en su palabra para ti y para mí, no nos desesperemos. Pedro dijo: a ver, esos que se desesperan, esos que dicen, eso de que Cristo viene, ya lo escuchamos desde hace, con los bisabuelos, tatarabuelos, y ¿dónde está pues la venida del Cristo? Pedro dice: tranquilos, no coman ansias, porque para Dios un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Pero toda promesa de Dios se llega a cumplir en su tiempo, en el tiempo que Él está establecido. Y fue en la cruz donde Jesús efectivamente, fíjense, esto lo vamos a ver más adelante de manera más detallada, fue en la cruz donde Jesús derrotó, aplastó, venció, exhibió públicamente, hirió la cabeza de Satanás, lo despojó de su poder. Entonces la derrota de Satanás es un hecho cumplido. La derrota de Satanás es un hecho cumplido. Ya no hay más que estar peleando con Satanás. Él ya está derrotado, cumpliendo la profecía del Génesis 3:15. Le hirió la cabeza al Señor. Vamos a ver otros más, hermanos. El Mesías nacería de una virgen. Vamos a ver bueno, les voy a leer el pasaje del Antiguo Testamento y daré las referencias en el Nuevo. Dije que iba a ir lento, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo se me mete digo, ¿a qué hora se acabo? Vamos, despacio, por amor a los nuevos. Los que están ahí atrás, si están despiertos, digan un amén. Okay. El Mesías nacería de una virgen, texto conocido, pero quizás hay algunos nuevos que aquí no sabían esto. Isaías 7:14. Isaías 7:14. ¿Lo puede leer conmigo fuerte? ¿Qué dice? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién dio esta profecía? ¿Quién? Dígalo fuerte. ¿Quién dio esa profecía? Oigo así como que voces encontradas, hermanos. ¿Quién dio la profecía? Isaías. ¿Sabe usted cuántos años antes de que Cristo naciera en Belén, antes de que Jesús naciera en Belén de Judea por medio de María? ¿Saben cuántos años antes se dio esta profecía? Casi más, 700 años.
700 años antes de que se cumpliera esta profecía mesiánica, Isaías lo habló. Por eso Jesús dijo: los profetas hablaban de mí. Ahí vemos a Isaías. Ahorita vamos a ver a otros. El cumplimiento está en Mateo 1, 22 y 23. Rápidamente, Mateo 1, 22 y 23. Dice así. Miren cómo dice, hermanos. Véanlo conmigo. ¿Puede leerlo conmigo? ¿Qué dice? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es profecía cumpliéndose en el nacimiento de Jesús. Si Jesús no hubiera nacido, esa profecía hubiera fallado y Dios se hubiera metido en problemas. Pero ahí dice: para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Los que están tomando nota, también está en Lucas 1, 31 al 35. En Lucas 1, 31 al 35. Creo que sí nos da tiempo a verla. Ponla, por favor, vamos a leerla todos juntos, porque eso venimos, ¿no, hermanos? Tómese su tiempecito con calma, no con ansias. Dice, ahí es Lucas ahora dando esa información. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. 4. Bueno, hasta ahí nada más, hasta donde leímos. Ahí es Lucas hablando, y ahí hay otra profecía concerniente a David. Pero por tiempo no lo vamos a ver, solo vamos a ver unos. Solo vamos a ver unos, hermanos. El Mesías nacería en Belén, profecía bien conocida. El Mesías nacería en Belén. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. A ver, espérate en ese verso 2. Miren desde la mitad. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De quién está hablando? De Jesús. Pero miren, Jesús nació en Belén. Espero me entiendan esto, si no algún día lo explicamos más a fondo. Jesús nació en Belén, pero Cristo nunca nace. Cristo es eterno. Y la última parte del texto dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está hablando de Cristo. El Cristo que vino a este mundo, pero que se encarnó, entró en un cuerpo humano,
entró en el cuerpo de un bebé y ese bebé creció hasta tener 33 años y medio. Pero a lo que nos enfocamos en esta mañana es que Miqueas, 500 años antes, profetizó que Jesús nacería ¿en dónde? En Belén. En Belén. Dios, hermanos, es maravilloso y Él tiene cuidado de todo, como lo aprendimos en domingos anteriores. Todo lo que Dios planeó lo vino administrando perfectamente en el transcurrir de los tiempos. Él movió todas las piezas necesarias para que lo que Él planeó en la eternidad pasada con su Hijo Cristo se cumpliera al pie de la letra. ¿Sí? Ya varios sabemos que María y José no vivían en Belén. Ellos vivían en Nazaret, en la provincia de Galilea. Pero en eso el emperador romano Augusto César dijo: quiero saber cuánta gente está bajo mi imperio, bajo mi gobierno, bajo mi poder. Quiero saber, nada más por puro gusto, quiero saber con cuánta gente cuento en mi reino. Y sacó una orden, un edicto, una ley, que todo el mundo que estaba bajo el imperio romano se empadronase, se registrase, y tenían que ir a su lugar de origen, a su tierra natal, su tierra de nacimiento, para registrarse. Entonces, como María era descendiente del rey David y David fue de Belén, entonces a ella no le correspondía ir a empadronarse a Nazaret. Ella tenía que bajar hasta Belén, y eso llevaría varios días. Ya a punto de dar a luz, en los últimos días, dijo: bueno, pues el César ha promulgado un edicto, José, vamos para Belén. Y ahí vienen, hermanos, varios días caminando. Seguramente María montada en un burrito, en un pollino. Empezaron la travesía desde Nazaret hasta Belén de Judea. Y cuando llegan a Belén, podríamos decir: qué casualidad. Qué casualidad que estando aquí nació el Mesías. No era casualidad. Dios suministra perfectamente lo que Él ya planeó. Y por eso Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo así otra profecía del Antiguo Testamento. Amén. Y eso está, hermanos, en Mateo 2, 1 al 6. Anótenlo. En Juan 7, 40 al 43. Ahí está el cumplimiento de Zacarías 5, 2. Sobre todo en Mateo nos narra que en los días del rey Herodes, Jesús nació en Belén de Judea, para que se cumpliese la escritura. Otra profecía del Mesías en el Antiguo Testamento. El Mesías sería descendiente de David. Segunda de Samuel 7, 12 al 16. Y ya voy aterrizando, hermanos, porque el tiempo ya. Segunda de Samuel 7, 12 al 16. Dice: Dios le está hablando ahí a David por medio del profeta.
cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. 13. Y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Desde luego que no está hablando de Salomón, no está hablando de Roboán, los hijos de David. Está hablando de Jesús. Jesús sería un descendiente, ¿verdad? En cuanto a su linaje humano, en cuanto a la carne, Jesús sería descendiente de David. Y los textos donde lo corroboran es Mateo 1:1, Lucas 1:32, 33, Hechos 15 al 16, Hebreos 1:5. Por último, el Mesías vendría montado en un burrito. Nuevamente vemos aquí aquí vemos a Zacarías. Es que pensé que era Miqueas igual, pero ahora es Zacarías. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Vendría Jesús en un burrito. ¿Qué dice? Alégrate mucho, hija de Sión. Le está hablando a la ciudad de Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Ahí está, nada más. Tu rey vendrá cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Ya sabemos que en el domingo, en la entrada triunfal a Jerusalén, se cumplió esa profecía. Mateo 21 del 1 al 7. Mateo 21 del 1 al 7. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Todo esto se cumplió para que, o sucedió para que se cumpliese la escritura. Entonces, cuando Cristo dijo tetelestai, consumado es, se refería a que las profecías que hablaban de su venida y su muerte para redimir a la humanidad estaba completo, estaba hecho, estaba finiquitado, pagada la deuda. Todo se cumplió. Ni una profecía quedó sin cumplirse. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que la palabra de Dios nunca falla.
Si tú has dudado en medio del problema, cuando estás naufragando en alta mar por las turbulencias, tempestades de la vida, nunca dudes de la palabra de Dios, aunque todo sea adverso, contrario. Si tú amas a Dios, todas las cosas ayudarán para bien, aún las más difíciles, hermanos. Nunca dudemos de la Escritura. Nunca dudemos de la palabra de Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, lo habló y lo ejecutará. La palabra de Dios es eterna, no tiene falla, no miente. Lo que Él dijo lo hará. Y todo lo que se escribió concerniente a la primera venida de Jesús se cumplió. Pero hay muchas profecías, hermanos, que están por cumplirse. Muchas. Faltan muchas promesas por cumplirse. Si se cumplieron las del Antiguo Testamento tocante a la venida y muerte del Mesías, ¿cree usted que irán a fallar las que hablen de su segundo regreso? ¿Cree usted que van a fallar el cumplimiento de todas las promesas, de toda la herencia que vamos a recibir los hijos de Dios? No. Dios no es hombre, Dios no es como nosotros. Nosotros como humanos sí fallamos a nuestras palabras. Decimos hoy sí y mañana decimos, ¿sabe qué? Discúlpeme, siempre no. Dice mi mamá que siempre no. Fallamos. Somos falibles en nuestra palabra. Pero la palabra de Dios es eterna como su autor, ya que Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si tú estás pasando una situación difícil ahora, y donde tú crees o piensas, te imaginas, tu mente te engaña, la gente te seduce para blasfemar en contra de Dios, diciéndote, olvídate ya de tu Dios, hombre, ya olvídate. Ya, ¿para qué vas cada domingo a aprender? Mira, ya ves, eso no funciona. ¿Ves? De nada sirve que lees la Biblia. Ahí tú dices que Dios te ayudará, te protegerá, te cuidará. Ya te das cuenta que no. Ya no vayas a la iglesia. Ya no te reúnas con esos locos. A esos les lavaron el cerebro. Pobrecitos, no tienen nada que hacer, por eso están allá. Y entonces la duda viene a ti. Empiezas a tambalear en tu fe y dices, yo creo que sí es cierto. Tiene razón mi comadre, tiene razón mi compadre, tiene razón mi maestro, tiene razón el vecino. Pero hoy nos hemos dado cuenta con estas cuantas escrituras de que Dios es fiel a su palabra, hermano. Dios es fiel a su palabra y ni una de ellas faltará. El cielo y la tierra van a pasar. Este cielo que vemos ahora, esta tierra vieja, pasarán. Pero de la palabra de Dios, ni una coma, ni un punto, nada de ello faltará. Se cumplirá al pie de la letra, porque su autor es eterno, es veraz y es para siempre. Él es infalible. Inclinen su rostro. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque hemos meditado en tu palabra un momento. Yo pido, Señor, que esta palabra quede improntada en nuestro espíritu, Señor, y sea una verdad
en nosotros que no debe de moverse. Tu palabra por sí es eterna, es firme, no se mueve, pero en nosotros, Señor, que la duda, la desesperación, la burla y tantas circunstancias más de la vida que quieren hacernos dudar de ti, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo y he de verlo cara a cara. Es nuestra convicción, es nuestra fe en esta mañana, Señor, porque Cristo ya lo terminó, ya terminó la obra, ya lo pagó todo, ya no hay nada que hacer. Consumado es, tetelestai, un grito de victoria que todo el universo afectado por el pecado de Adán lo oyó, y que gracias a ese grito de victoria en Cristo Jesús serán reunidas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, estarán bajo un mismo señorío, como debió de haber sido en el principio. Pero Cristo, la esperanza de gloria, es el autor y consumador de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.